Este es el 9º episodio de la serie Creatividad, porque la primera parte de esta serie la publicamos el año pasado. No todas las que nos dedicamos al diseño ponemos especial atención en la creatividad, pero las que entrevisto en esta serie sí. Estas personas se dedican al tema y lo desarrollan como parte de su práctica. Esta serie tiene 6 episodios desde Colombia, Chile, México, España y Francia. Muchas de estas personas, como pasó ya en la serie anterior, no estudiaron diseño, sino otras cosas, pero todas trabajan en relación al diseño. Leonardo Muñoz Pereira es consultor de empresas y se dedica a la creatividad también en escuelas. En esta charla hablamos de Mind Camp, unos retiros para entrenar la creatividad y desarrollar redes y habilidades. Leonardo nos cuenta sobre el diseño de estos retiros. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Leonardo Muñoz, soy chileno, soy consultor de empresas, llevo por lo menos unos 20 años en esto y mi tema, que lo que me apasiona y lo que me quita el sueño y me da sueños, es la creatividad. ¿Y qué estudiaste? Estudié arquitectura, pero ya estoy casi completamente rehabilitado de eso. Sí, es que bueno, la gente me pregunta ¿a qué me dedico? No sé, en un cumpleaños, en un asado. Y yo siempre digo que me dedico a desarrollar la creatividad en las personas y en la organización. Y los que se quedan y no se van después de esta respuesta tan rara, me preguntan, ¿pero qué estudiaste? Entonces yo digo que estudié arquitectura en la Universidad Católica. Y me dicen, claro, por eso. Porque como tú eres arquitecto y los arquitectos son creativos, entonces por eso es que te dedicas a la creatividad. Y eso es cierto, pero también es todo lo contrario. Porque si bien los arquitectos, no sé, los publicistas, los diseñadores, los músicos, los, no sé, actores, somos gente creativa, yo en mi carrera nunca nadie me enseñó a desarrollar mi creatividad. Era algo que uno que tenía que traer. ¿Era creativo o no era creativo y se tenían que ir? Y yo estudié en una buena universidad, me fue bien, no es un problema de la carrera o de la forma en que se impartía. Tenía que ver con que el paradigma era que la creatividad era algo que uno tenía, venía con ella. Y a mí eso como que me incubaba, y cuando salí de la universidad empecé a investigar de qué se trataba esto. ¿De qué se tratan? Es una habilidad humana que todos tenemos y que se puede desarrollar, que hay formas de desarrollarlo, hay metodología, hay formas de generar contexto, pero eso lo aprendí después, lo aprendí estudiando en otros lados, digamos. Y ahí decidí dedicarme a esto y no a la arquitectura propiamente tal. O sea, yo creo que igual yo veo el mundo como un arquitecto por mi profesión de pregrado, pero he estudiado muchas cosas desde entonces, he hecho muchas cosas y claro, no es lo mismo. Bueno, a ver, nos vas a contar las diferentes maneras que tenés de fomentar la creatividad y de ayudar a otros, ¿no? Una es que participás en unos eventos bastante grandes que se llaman Mind Camp. ¿Me querés explicar qué es un Mind Camp? Mind Camp es como un retiro, y no es algo religioso, sino que es un retiro en el sentido de que uno se retira, uno va a un lugar donde duerme y donde se queda 4 días más o menos, participando en actividades que tienen que ver, inicialmente era solo desarrollo de la creatividad, después se le agregaron más cosas. Son talleres, son encuentros individuales que hacen que en este espacio concentrado uno empiece a desarrollar más su creatividad a través de metodologías, pero también a través de generación de un contexto. O sea, porque la creatividad al final es como una planta. Uno necesita semillas, pero también necesita un contexto favorable para que estas semillas prosperen, digamos. Uno son como necesarios ambos. Así que eso es Mind Camp. Partió en Canadá hace como 20 años. Y yo organizo la versión de Chile desde hace como 8, diría yo, desde el 2017. Y estos eventos van como 70, 80 personas, ¿cierto? Sí, bueno, en Canadá más. En Canadá, en su mayor extensión, iban como 200. Y si bien va gente de la comunidad
de la consultoría creativa, o sea, de la gente que se dedica como yo a este trabajo, también va gente, personas individuales, gente de empresas, es como bien mixto y en esa riqueza justamente se da el desarrollo más ampliado de la creatividad. ¿Y qué es lo que hacen durante esos 4 días? ¿Qué pasa? Básicamente tienen el formato de talleres, de talleres con diferentes temas. O sea, por ejemplo, una parte del proceso creativo es poder entender una realidad, entender un problema, entender un contexto. Y a lo mejor alguien puede presentar un taller de detección de necesidades, una metodología, una herramienta para detectar necesidades. O alguien puede presentar herramientas para la ideación misma, como formas de salir un poco de las respuestas comunes y llegar a respuestas como más innovadoras, más avanzadas. O puede haber alguien que describe una metodología puntual, como, no sé, Lego Serious Play o Design Thinking, en términos amplios, porque los talleres son breves, son talleres de entre 90 y 120 minutos, así que tampoco alcanza como para hacer un programa tan avanzado. Pero digamos, no son todas cosas compartimentadas, porque yo vi que parte del programa lo proponen los mismos participantes, ¿no? Que son estos talleres que vos me contás. Pero también hay algunas partes que siempre suceden, que es esto de unas clases de Mind U. ¿Qué es eso de Mind U? Mind viene de Mind University, que surgió el término en inglés porque surgió en Canadá, y es básicamente un programa un poco más largo. Un programa que en vez de ser un taller unitario de 90 minutos, son 4 o 3 sesiones, dependiendo de la versión, de 90 minutos. Entonces pasa que uno puede tener más profundidad y pasa además que hay incubación entre sesiones. Entonces los Mind pueden dejar tareas de algo entre la sesión, por ejemplo, del jueves con la del viernes o la del viernes con la del sábado. Entonces es un programa más profundo. ¿Pero qué pasa en esas sesiones? Bueno, lo mismo que en las otras, ¿ah? Lo mismo que en las otras. Lo que pasa es que uno puede alcanzar mayor profundidad y establece una comunidad de aprendizaje más estable. O sea, también se presentan metodologías o retos Claro, o... claro, exacto. Para poder entender mejor, porque es difícil de explicar qué tipo de sesiones hay, lo que hicimos fue una metáfora con las partes del cuerpo. Entonces hay talleres que se llaman cabeza, son aquellas que buscan transmitir una metodología. Un conocimiento más empaquetado, más cognitivo, por así decirlo. Entonces ahí puede haber sesiones de Customer Development, de Creative Problem Solving, de alguna metodología o alguna herramienta que tenga que ver con pensar. El segundo tipo, en cualquier orden, son las sesiones de corazón, que son más introspectivas, tienen que ver más con reflexionar, y ahí puede haber yoga o meditación o sesiones que tengan que ver con generar un espacio para aprender otra cosa. Las terceras son manos, en las cuales puede ser una cosa intelectual o puede ser una cosa más reflexiva, pero el foco es construir algo concreto, hacer algo. Entonces, por ejemplo, si uno hace una meditación, pero en la cual en la meditación construye un mandala, por así decirlo, es una sesión de mano. como el pensar con las manos, motivar a la gente a hacer pensando o pensar haciendo, sí. Exactamente, o dibujar o cualquier cosa. Y la última se llaman pies, que tienen que ver con el movimiento, con una cosa más somática, con conectarse con el cuerpo, conectarse con el movimiento, y son sesiones en las cuales uno normalmente no está casi nunca sentado y se está moviendo. Entonces, ese es el tono de la sesión y obviamente la temática la pone cada facilitador. Y en el caso de los Mind You que me preguntabas antes, los Mind You pueden ser también de cabeza, corazón, manos o pies, con las temáticas que el facilitador del Mind You ponga, sabiendo que va a poder tener más tiempo para poder desarrollar esta temática. Pero la gente, ¿por qué va ahí? Va porque está en este mundo y quiere tener herramientas nuevas, porque en el fondo son facilitadores como yo, consultores, que quieren ampliar su toolkit. Van porque participan en áreas de innovación o de su empresa, quieren que tengan más herramientas de innovación y los mandan como en grupo, no sé, grupo de 5 personas, por ejemplo. Va porque uno es un emprendedor o trabaja en una organización, pero está en un umbral de algo en su vida. Quiere decir, ¿sabe qué? Yo quiero
tener una mirada distinta sobre lo que estoy haciendo y por lo tanto así, a través de Mindcamp, encontrar una perspectiva distinta y quizás desarrollar las habilidades, o desarrollar las redes o los conocimientos que necesito para esta siguiente etapa. Esos son más o menos los tres perfiles: los consultores, la gente de empresa y las personas que están como en transición hacia algo. Perfecto. Y entiendo bien que todos los que trabajan para el Mind Camp lo hacen de manera voluntaria, o sea que son como encuentros sin fines de lucro. Exacto. O sea, todos los organizadores, la gente que trabajamos como apoyando la organización, somos voluntarios, pero también todos los facilitadores. Todos los facilitadores además son participantes. Entonces, yo voy a facilitar una sesión, o por ejemplo, tú vienes a facilitar una sesión, estás invitada, por supuesto. Me encantaría. Sí, para salvarte además del invierno terrible allá al norte. Esto es en enero, es en un Siempre hay rico verano. hay que encontrar excusas para salvarse del invierno. Sí. Bueno, si vienes a salvarte el invierno acá, tú podrías dar un taller y en la siguiente sesión eres participante. O sea, a nadie se le paga por hacer delivery de sesión, ni tampoco por organizar, ni tampoco por nada. Todos somos voluntarios. De hecho, pagan por ir. La gente paga su alojamiento, todos pagan, digamos, lo mismo. Todos pagamos lo mismo. Perfecto. ¿Y esto hace cuánto lo haces en Chile? Del 2017. Por la pandemia lo suspendimos un par de años, pero del 2017 ya llevamos. Esta, la de enero del próximo año, enero del 2026, va a ser la octava. ¿Y cómo reformulan? Porque supongo que esto hay un grupo que está estructurando todo este encuentro, ¿no? Que están planeando todo el encuentro. ¿Cómo fue mutando durante los años? Bueno, en forma bastante orgánica igual, no ha habido como una planificación, sino que ha sido como lo que ha pasado le ha dado forma a cómo es Minecraft hoy. Igual tiene una estructura que ha sido modificada solo incrementalmente, que es bastante fija, que tiene que ver con cómo se articulan las sesiones con los espacios entre sesiones. Entonces hay algunas actividades que están entre sesiones que sirven para consolidar o reforzar o darle como mayor profundidad a la experiencia, digamos. Y eso hace que teniendo esos módulos base, uno se pueda mover bastante libremente con temáticas muy distintas, con facilitadores distintos, con formas, tonos, con lugares distintos incluso en que lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, hay una sesión de inicio y una sesión de término. En la sesión de inicio obviamente se abre el espacio y en la sesión de término se cierra el espacio y se envía a la gente para que diga, bueno, esto que no quede acá, que se divulgue, que se use en su vida real, digamos, porque esto no es la vida real. Y entre medio, aparte de las comidas, hay unas sesiones que se llaman caleidoscopio. Y la metáfora del caleidoscopio tiene que ver con que es brillante, es colorido, etcétera. Pero si tú los pones desde una perspectiva especial, con unos espejos, se van formando patrones, se van formando otras cosas que dicen, ah, mira, esto tiene sentido en relación con los otros. Y porque la experiencia de Minecraft es muy múltiple, es muy variada, nadie vive lo mismo que otra persona. O sea, por ejemplo, en cada instante dado hay 3 o 4 sesiones al mismo tiempo. Entonces tú vas a una, yo voy a otra, la otra persona va a la tercera. Por lo tanto, el Minecraft que vivimos nosotros tres es muy distinto. Y en el caleidoscopio es un grupo que permanece constante, que de 7 personas, 6 personas, durante todo el Minecraft, y la gente dice, ah, mira, yo hice esto. Ah, yo hice esto. ¿Cómo fue? Ah, interesante. Esto yo creo que se complementa con lo que yo hice. Empezamos a analizar. Y empezamos además a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que vivimos? La estructura del caleidoscopio que hemos usado es qué y ahora qué. O sea, qué es qué hicimos. ¿Y qué me pasó? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso a partir de la experiencia y lo que viví? Entonces ese caleidoscopio como que le da estructura y forma una comunidad de aprendizaje estable que ayuda a entender mejor este Minecraft. ¿Y qué es lo que vos haces en este evento? ¿Cuáles son tus propios talleres o las sesiones que vos dirigís? Yo soy el organizador, por lo tanto coordino todo, coordino el lugar, los facilitadores, vendo los cupos, digamos, de los participantes. Y también a veces hago talleres, no siempre, pero trato de hacer un taller al menos. Aparte de la sesión de inicio y la sesión de término. Yo como que armo el escenario para comenzar esto todos juntos y cierro. Pero en el fondo cualquiera puede presentar sesiones. Yo soy un facilitador más, aparte de ser organizador,
puedo ser un facilitador más de una sesión. Justo antes empecé a decirte de esto, los vuelos nocturnos, que es una sesión que puede ser de cualquier cosa en la cual cualquier participante puede presentar una actividad. No tiene ningún formato, ninguna formalidad. ¿Y qué cosas te gusta hacer a vos? ¿Qué es lo que haces en esta sesión de inicio y de término, por ejemplo? Bueno, yo trato de abrir el espacio de aprendizaje, el espacio como de experiencia, tratando que se conozcan, porque más o menos un tercio de la gente se repite año tras año, pero los otros 2 tercios son nuevos, entonces hay que acogerlos y hay que un poco explicar de qué se trata, pero que lo hagan los mismos participantes, desde una perspectiva como mucho más experiencial de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y a veces trato de hacer algunas actividades que tengan como sentido durante todo Minecraft. Por ejemplo, este año, a enero del 2025, hice una actividad de hacer como unas fichas personales que estuvieron presentes todo el tiempo ahí, de modo que la gente, si quería saber algo más de alguien, iba y decía, mira, esta persona sabe de esto, me voy a acercar en una comida o en algún espacio libre a hablar con ella. Y funcionó súper bien. Y en el cierre, mi tema es siempre hacer un envío, porque Minecraft es una sola vez al año por ahora. Me gustaría hacerlo más veces, pero no he podido, digamos, o no hay espacio todavía como para organizar más de uno. Pero la gente no vive en Minecraft. Entonces, para mí es central, y eso es el tema de todas las sesiones de cierre, decir, oye, ¿cómo esto se aplica en tu vida real? ¿Cómo vas a ampliar los aprendizajes o las habilidades que desarrollaste acá en tu mundo real? ¿Cómo vas a usar las herramientas que tienes en tu trabajo o en tu vida personal? Esta entrevista es parte de las listas Creatividad, Chile y Diseño y Enseñanza en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Me interesa mucho el tema de los retiros, porque pasan, o en realidad me pasan, cosas diferentes en esto de no estar solo unas horas en un grupo, sino que dormimos y nos levantamos y volvemos a encontrarnos con la misma gente. También porque a veces estos encuentros random con otros fuera de nuestra burbuja producen mucha intimidad y pueden cambiar algo en nosotras. Yo los disfruto y quiero seguir participando en estas cosas. Nunca fui a un Mind Camp, pero me interesa la idea. Me tentó muchísimo. El año pasado fui a varios retiros o encuentros de varios días de 5 ritmos, la danza que practico. Y también a uno de juego que organizaba José Avellán, con el que hicimos una serie de juegos. Cambia la rutina, cambia el contexto, pasan cosas nuevas y eso nos cambia la perspectiva. Miramos lo que hacemos o cómo lo hacemos de otra manera. Nos ubicamos en un nuevo ángulo. Ahora sigamos escuchando a Leonardo, que tiene mucho más para contarnos. Aparte de este trabajo que haces hermosísimo para MindCap, trabajas en una consultora que se llama Inclusive Innovation. ¿Entiendo bien? Exacto, sí, está bien. Yo tengo mi propia consultora que trabajo con empresas y trabajo también en Inclusive Innovation, que hacemos proyectos más grandes, internacionales. Inclusive Innovation tiene que ver con que la innovación no está completa si es que no estamos todos sentados en la mesa, si no dimos todas las voces. Y desgraciadamente, por la forma en que se ha desarrollado muchos procesos de innovación, hay muchas personas que están excluidas. Y de hecho hay como un lenguaje de la innovación, de las startups, de los venture capital, no sé, muchos mecanismos que no llegan a todo el mundo y que son excluyentes hasta por el lenguaje. Hay gente que no entiende nada de lo que son los inversionistas ángeles, lo que es un exit. Como que el emprendimiento se tomó la innovación y lo único que quiere es escalar y vendérselo a alguien para
ser el siguiente unicornio. Lo cual está muy bien, yo no tengo ningún problema con ganar plata, me gustaría de hecho ganar más plata. El punto es que eso no es todo. Entonces Inclusive Innovation se dedica a hacer proyectos en los cuales se incorpore la mirada de otras personas, comunidades de base, minorías, la ciencia en parte, lugares en los cuales el desarrollo no se ha alcanzado. Está súper alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas y hacemos proyectos en lugares diferentes. Sí, eso es Inclusive Innovation. Somos un equipo facilitador en todo caso, pero que hace proyectos con este foco y con esta intención. Por ejemplo, ¿me contás uno? Sí, este proyecto se hizo en el departamento colombiano del Chocó, que es un departamento que no está dentro de lo más conocido. De hecho, cuando yo hablo con amigos colombianos, no conocen, nadie ha estado en Quibdó, que es la capital. Y es un departamento, es una ciudad, Quibdó, y que si bien tiene muchos recursos, muchas capacidades, ha quedado un poco atrás en el desarrollo. Entonces, ahí hicimos una Innovation Lab, una Ideas Lab, que se llamaba en ese tiempo, que buscaba hacer como conexiones improbables, gente que de otra forma era muy difícil que se conociera, pero que tenía una habilidad, un conocimiento, una red en particular. Entonces había artistas, políticos, científicos, gente de la misma ciudad reunidas por hacer un proyecto de desarrollo para Quibdó y para el departamento del Chocó en general. Entonces tuvimos una semana en la cual el primer día como que se conocieron, entendieron quién estaba en la sala y cuáles eran las posibles iniciativas que traía cada uno, y el resto generando ideas y desarrollándolas para proyectos de desarrollo. O sea, proyectos de desarrollo, por ejemplo, había algo que tenía que ver con la robótica, otro que tenía que ver con la moda, otro que tenía que ver con cosas diferentes que pudieran apoyar este desarrollo de Quibdó. Entonces ahí nosotros, el equipo de Inclusive Innovation, éramos facilitadores que un poco reuníamos a la gente, hicimos un perfilamiento para ver cómo se podían armar los grupos antes y cómo podían estar trabajando esos días, y facilitamos el trabajo con metodologías de innovación. En particular usamos Creative Problem Solving, que es o CPS, que es una metodología de generación de ideas, que tiene 4 etapas, que es como la base de muchas otras metodologías, y al final llegamos a un resultado. Y los grupos, que como era multidisciplinario, había por ejemplo un director de orquesta que vive en Nueva York, había gente que trabajaba en el gobierno, emprendedores, etcétera. Cada equipo presentó, me parece que eran 4 o 5 equipos, un proyecto final, y juntos la idea era ir a buscar financiamiento para efectivamente ejecutarlo. Ese es un tipo de proyecto de Inclusive Innovation. Otro tipo son los programas de liderazgo, los talleres de desarrollo de liderazgo, y que en general se hacen a científicos jóvenes, porque el problema que tiene la ciencia en muchos lugares es que los científicos son bastante poco comunicativos entre ellos, porque son muy especializados. La ciencia se ha especializado tanto que la gente que habla de sociología no habla con la gente que tiene investigaciones en, no sé, en robótica o en ciencias de la salud, etc. Entonces los proyectos son como muy encapsulados. Y además por la forma en que en general están establecidos los financiamientos, es mucho más fácil ganarse un grant de una investigación incremental de algo completamente radical. Entonces, no se hacen investigaciones radicales porque nadie las financia, o muy pocas. Estoy generalizando, obviamente. Te van a llamar tus auditores diciendo, no, yo tengo todos estos ejemplos, por supuesto, que no son así. Pero hay una cierta tendencia a eso. Y lo tercero, que esto ya es más polémico, es que los científicos jóvenes tienen pocas oportunidades de avanzar, porque los científicos mayores tienen copado el mercado y hay que poco menos que matar a alguien como poder alcanzar una posición de liderazgo. Y los científicos jóvenes no tienen mucha opinión, porque en estos ámbitos, como en otros, se respeta mucho la experiencia, los años de trabajo. Algunos incluso tienen tenure, que hacen que no se retiren básicamente nunca. Entonces, la salida para eso que se diseñó fue hacer talleres de liderazgo para que los científicos más jóvenes, o sea, de menos de 40,
pudieran mover este ecosistema, pudieran tener acceso a influir sobre políticas de ciencia y tecnología, pudieran tener acceso para poder moverse mejor dentro de sus organizaciones. Y un taller como ese fue el que hicimos en el Amazonas, en la confluencia entre Brasil, Perú y Colombia. Llegaron científicos jóvenes de toda Latinoamérica y le hicimos un programa de 2 días de desarrollo de habilidades de liderazgo orientado a los ecosistemas científicos. ¿Qué cosas recomendarías a alguien que quiere aprender más sobre creatividad? Bueno, primero, participar en eventos como Mindcamp. Este es un re buen punto de partida para abrir los poros de todas las posibilidades que hay. Aparte de Mindcamp, hay varios otros. Hay uno, el original, el más antiguo se llama CPSI, CPSI, Creative Problem Solving Institute, que se hace en Buffalo, en el estado de Nueva York, en junio. Hay otro que se está haciendo en Europa, en la Liguria, en Sestri Levante, ahí al lado de Cinque Terre, un pueblo precioso, que se llama CREA, que es en abril, fue la semana pasada o antepasada. Hay uno en África que se llama ACRE, que es en octubre. Y nosotros encantados como Mindcamp de hacer spin-off de Mindcamp en el lugar en que sea. Queremos hacer uno en Colombia, por ejemplo. Perú siempre es una excelente alternativa. Argentina está aquí al lado, así, y es grande. Pero esa es la primera posibilidad, participar en un evento de creatividad. Después, si hay algo que te resuena, puedes profundizar, puedes tomar cursos. Hay muchos cursos online sobre desarrollo de habilidades creativas, CPS o Design Thinking o Serious Play, o incluso algunas metodologías ágiles tienen que ver con el uso de la creatividad. Y ahí he adquirido un cierto conjunto de habilidades y un cierto conjunto de conocimientos. Pero este podcast lo escuchan muchos diseñadores. ¿A vos te parece que hay algo especial de entre esos cursos que valga la pena? Que vos ya lo tomaste y decís, uy, ese está buenísimo. Bueno, yo tomé uno de gestión del cambio, que es siempre útil cuando uno diseña cualquier cosa. Porque uno, como diseñador o como arquitecto o como, no sé, músico, uno crea su objeto, su canción, su casa y encuentra que está increíble. Pero resulta que los usuarios no necesariamente les va a interesar tanto tu bebé y van a encontrarle montones de problemas porque están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. Entonces, mientras nosotros más entendamos que el cambio es algo que hay que gestionarlo. Me acuerdo, por ejemplo, yo alguna vez trabajé en una empresa que desarrollaba software y los desarrolladores no podían entender por qué los usuarios no entendían cómo funcionaba el software, ni tampoco lo usaban. Entonces decía, bueno, porque ellos están acostumbrados a ser eficientes, a hacer las cosas de una manera, y ahora tú le estás pidiendo que hagan de otra manera, que para ellos no es clara, no es útil, significa un esfuerzo adicional. Entonces, me acuerdo un curso de gestión del cambio que no tengo en la cabeza el autor, pero te lo puedo mandar para que lo pongas después como referencia. Pero yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, los que damos propuestas de diseño a los usuarios. Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con cómo nuestra mente funciona en términos de su relación con el mundo. En particular está enfocado en la economía, pero obviamente que sirve para cualquier otra cosa, que es uno que se llama Thinking Fast and Slow. Hay una traducción hecha en Argentina que se llama Pensar rápido. Y pensar lento. Pensar despacio, le pusieron. No entiendo por qué, porque para mí despacio es otra cosa, pero así se llama, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que explica cómo funciona nuestra mente y por qué hacemos las cosas que hacemos, entendiendo mejor cómo funcionamos. Es un libro como de 1000 páginas, pero a mí se me fue volando, fue realmente muy, muy agradable. Perfecto. ¿Y en el futuro cómo te gustaría desarrollar tu práctica? Me encantaría poder dedicarme a hacer Mindcamp, que es lo que más me gusta, es mi hijo. Yo tengo 4 hijos, pero es como mi quinto hijo. En el sentido de que la transformación que yo veo en la gente, sin ninguna manipulación, esto no es una secta, ni tiene ninguna connotación de control mental, pero la transformación que yo veo en la gente, digo que esto es posible, generar un tipo de relación, un tipo de aprendizaje, un tipo de acción en el mundo distinta. Tendemos a ser súper pesimistas respecto de lo que pasa todos los días. Y sin embargo, en Mindcamp yo veo que
cada día, cada Minecamp que empieza, hay transformaciones reales. Hay es como un laboratorio de humanidad diferente y me encantaría poder dedicarme a hacer mucho más Minecraft, más durante el año, en otras ciudades, en otros países. Desgraciadamente, como esto es sin fines de lucro y no tiene excedente, yo tengo que vivir, digamos, y no puedo hacerlo. Pero si encontrar el modelo para poder hacer Minecraft todos los meses, todas las semanas, feliz lo haría. Ese sería mi futuro. Y decime, ¿cómo haces, aparte de organizar Minecamp, para tener viva tu creatividad? Bueno, no dar nada por obvio. Yo creo que la palabra obvio, la palabra imposible, la palabra riesgo, son cosas que nos van quedando de nuestro cerebro neandertal o Homo sapiens, que hace que seamos demasiado acostumbrados a establecer patrones. Y obviamente los patrones son muy útiles, los patrones nos ayudan a ser eficaces y a detectar peligros antes que se produzcan, pero también nos privan de oportunidades preciosas. Entonces, si somos capaces de decir, a ver, ¿de qué otra forma se puede hacer esto? Y yo lo hago. O cuando hay un desacuerdo, tratar de entender cuál es la postura de la otra persona y por qué, y qué yo puedo aprender de la otra persona. O cuando hacemos algo siempre de la misma manera, preguntarse, ¿por qué esto es así? ¿Y qué pasaría si fuera de otra forma? Un amigo mío tiene una frase que a mí me gusta mucho porque habla de cómo establecemos las palabras que nos hacen sentir que nada tiene posibilidades de cambio. Dice, imposible solo significa que aún no se ha hecho, que no se ha hecho todavía. Porque hemos tenido tantas cosas que han sido imposibles hasta que ya fueron posibles y la imposibilidad se corrió un metro más allá, una cuadra más allá. Entonces, en el fondo, nada es imposible. Es un tema de timing, de recursos, de posibilidades. Pero en la mente podemos soñar mundos completamente distintos y en la medida que podamos soñarlos, nos vamos a aproximar cada vez un poquito más a ellos. El pesimismo es el principal enemigo de la creatividad. A propósito, te puedo recomendar un video que hice hace muchos años que se llama Los enemigos de la creatividad, que está en el portal Educar Chile, porque lo hicimos para unas escuelas de acá en Chile, que justamente habla de los enemigos de la creatividad. Es muy artesanal con los recursos de esa época, pero yo creo que es muy claro y puede ayudarle a alguna gente a vencer esos enemigos que son inconscientes y por lo mismo son muy peligrosos porque no los vemos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. La propuesta de varios que se dedican a la creatividad es ir desde la transformación personal a la organizacional o a la profesional. Empezar por entender cómo estamos y cómo podemos cambiar nuestras prácticas para luego abrir a otras esferas. Por eso este tipo de encuentros como el Minecamp me resultan espacios claves que pueden empujarnos a cambios profundos. Admiro mucho a la gente que diseña estos espacios y nuevos formatos de colaboración y aprendizaje. Creo que los necesitamos. Participé muchas veces de conferencias de diseño, innovación y eventos profesionales donde estamos varios días juntos y siempre me parecieron espacios inspiradores. Pero me resulta muy diferente cuando no es un tema de trabajo el que une el encuentro, o un área que toca lo intelectual, pero hay también algo de introspección, cuerpo y emocionalidad. Disfruto que los encuentros de danza, por ejemplo, no conecten con otras partes como el trabajo o las palabras. Supongo que también debe ser interesante el experimento de Leonardo, donde las palabras, lo laboral y la introspección se mezclan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.